¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Yo lo escucho con una voz, parece que estarían... ¿Están malucos? ¿Están enfermos? Todo bien, Ingen. Todo bien. Todo bien mal. A ver, vamos a ver esto de acá, ¿ya? Esto ya debe introducirnos realmente al desarrollo de base de datos. La clase pasada estábamos trabajando ya Erwin y habíamos construido nuestras dos primeras entidades. Una entidad producto y habíamos construido una entidad cliente. Y habíamos explicado también, para poder tener relación con esto, habíamos explicado en la clase anterior que una entidad en el modelo lógico o una tabla en el modelo físico correspondía a tres partes. Esto era una primera parte. Esta es la segunda parte. Y este de acá es la tercera parte. En la primera parte, esto de acá es el nombre de la entidad. En este caso, cliente. La parte de verde, parte de acá, corresponde a los atributos clave. Por ejemplo, una PK, ¿no? Una clave primaria. Y esto de acá corresponde a los atributos comunes que le llamamos o no claves. Son los atributos no claves. Esas son las tres partes que tiene una entidad en el modelo lógico o tabla en el modelo físico. Entonces, ahora lo que nos queda a nosotros ahora es construir esto. Construir relaciones entre tablas para ir formando una base de datos. Recuerden que una base de datos no son entidades separadas. Para que hablemos de una base de datos, las entidades o tablas deben estar relacionadas. O sea, debe haber una relación entre todas las entidades que yo pueda tener acá. Yo puedo tener muchas entidades. Según el negocio en estudio, yo puedo tener muchas entidades. Pero estas entidades no constituyen así por separado una base de datos. Para que podamos hablar de base de datos, deben estar relacionadas. De alguna manera deben estar relacionadas. Y no todas así a doquier, como si fuera un cruce de líneas, sino relacionadas. Por eso dice relación. Debe existir una relación entre una entidad y la otra. ¿Y cómo es que hacemos esa relación? Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Ya? Hoy debemos aprender a construir relaciones entre tablas y al construirlas de manera consecuente,
estaremos diseñando una base de datos. ¿Cómo se hace eso? Ahora, esto fue algo que se quedó pendiente, que deberíamos revisar, ¿no? Habíamos dicho que revisemos una relación de 1 a 1, de 1 a muchos, de muchos a muchos, porque eso es lo que vamos a hacer hoy. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Miren, existen las relaciones de 1 a 1, muy raras, ¿ya? Estas son muy raras. En la mayoría de los casos no las usamos, ¿ya? Vamos a pasar a las relaciones de 1 a muchos. Esta de acá es la más común, ¿ya? Esta es la más común. Es con la que nos vamos a encontrar en la mayoría de casos cuando construimos una base de datos. Entonces, ¿cómo se da eso? Miren, si yo tengo un caso de estudio, vamos a quitar esto. Un caso de estudio. Voy a ver, como hemos estado viendo en otras situaciones. ¿Ya? Un caso de estudio. A ver, un caso de estudio. A ver. Vamos a construir, a ver, un sistema. Un sistema verde. De gestión de notas, ¿ya? Un sistema de gestión de notas. ¿Ya? Este es un sistema de gestión de notas en una institución educativa. ¿Ya? Una institución educativa. ¿Ya? Vamos a ponerle, a ver, instituto, ¿ya? Ese es el lugar, en nuestro instituto. ¿Ya? Entonces, quiero construir un sistema que me permita gestionar las notas de los estudiantes, la nota de los estudiantes en el instituto. A ver, entonces, lo primero que hacíamos era el modelo conceptual, elaborar el modelo conceptual. Entonces, elaborar modelo conceptual. Después del modelo conceptual, elaborar el modelo lógico. Y nos vamos a ir de frente acá. ¿Ya? Vamos a irnos de frente al modelo lógico. Porque esto de acá es lo que ya nos permite ver los atributos y las entidades. A ver, quiero que me hagan un listado de entidades. A ver, una primera entidad. Lo voy a hacer como en el Erwin, ¿ya? 3 partes. A ver, una entidad. ¿Cuál sería una primera entidad para mi modelo de gestión de notas? ¿Quiénes participan en ese modelo? Los estudiantes. Estudiantes. Entonces, estudiante sería el primero. ¿Ya? ¿Otro? Área. ¿Quién? Estudiante. ¿Quién más podría ser? Unidades didácticas. ¿Ah? Correo electrónico. No. Estoy hablando de entidades. Entidades. Allá código. ¿El qué? Código, digo. Código tampoco. Entidades. Primero quiero entidades. Lo que me estás diciendo son atributos. Unidades didácticas. Las unidades didácticas. Ya, eso está bien. Unidad
la unidad didáctica. Ya, ¿está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Unidad didáctica, ¿qué más? Tengo estudiante, tengo unidad didáctica, ¿qué más? Las notas también podrían ser. Las notas, ya, vamos a ponerle. Entonces, para seguir la regla le voy a poner nota. Ya, y de ahí vamos viendo, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Se están olvidando de algo importante. Tenemos el estudiante, tenemos la unidad didáctica, la nota por acá. Programa de estudio. ¿Quién falta? ¿Falta alguien importante ahí? El profesor o el ingeniero. El docente. El docente. Falta el docente. Programa de estudio. Ya, el programa de estudios. Vale, falta uno. El programa de estudio. Programa, estudio. Y a ver, ¿qué más? Ya tenemos varias, ya tenemos el estudiante, tenemos la unidad didáctica, la nota, el docente, el programa de estudio. ¿Algo más? Puede ser el grado o el ciclo que está el alumno. Ese es un atributo. Ese es un atributo de alguna de estas entidades. De ahí va a constituir un atributo. Ingeniero, también podría ir matrícula. Matrícula. Matrícula no, porque solamente queremos gestionar las notas y se supone que ya los estudiantes están matriculados. Pero podría ser una opción si este sistema fuera más allá de notas solamente. Si este sistema fuera de gestión académica, por ejemplo, entonces en gestión académica sí consideraríamos la matrícula inclusive. ¿Ya? Aparte de las notas, sería académico. O sería o sea, por ejemplo, si esto fuera un sistema de gestión académica, por ejemplo, si están estudiando una escuela y quieren controlar o gestionar tanto la matrícula más notas, entonces esto sería mucho más grande. Este sería un sistema más grande. Entonces ahí sí deberíamos incluir la matrícula. Pero como es un sistema solamente de notas, se supone que estos estudiantes ya están matriculados. ¿Qué más? Ahora vamos trabajando con eso. A ver, ¿cuál sería el atributo clave? El atributo clave
de estudiante. Nota. ¿Ah? El DNI, Inge. El DNI. ¿Ya? Vamos a poner el DNI. Se supone que todo estudiante tiene DNI, ¿no? Los atributos, a ver, entonces este podría ser la PK, ¿no? La PK, el DNI del estudiante. Entonces, ¿qué más ahora? Los atributos no comunes, ¿qué podríamos considerar? Correo, número de celular, Fecha de nacimiento. Nombre. El sexo. Ya, entonces, el nombre del estudiante. De ahí le quitan la mayúscula, ya saben por reglas, ¿no? Nombre del estudiante. su correo, Correo, un correo del estudiante. Voy a listarlo. Se fue donde no debía. Está asumiendo que esto es parte de. Vamos a bajarlo a ver. A ver, correo del estudiante. Número telefónico del estudiante. Número de teléfono del estudiante. El sexo del estudiante. La fecha de nacimiento. ¿Ah? ¿Cuál? Fecha de nacimiento. Una fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento del estudiante. A ver, otro atributo importante. Código. Código. Ya. Pero el código también podría ser parte de su clave, ¿no? Claro, sería clave de Sí. primaria. Porque el código no se va a repetir, ¿no? Podríamos poner por acá el código. Ahí. A ver, algo más que sea importante a ver acá. A ver, el nombre, su correo, un teléfono, el sexo, fecha de nacimiento. Podríamos considerar su dirección, ¿no? Dirección del estudiante. ¿Algo más? ingeniero, también podría ser el ciclo. A ver. No, aquí no. Ya, aquí no porque este estudiante, por ejemplo, si nosotros le ponemos el ciclo, si nosotros le pusiéramos el ciclo acá, por ejemplo, ustedes hoy están en tercer ciclo. Si yo le pongo acá, estudiante Manuel, tercer ciclo, la siguiente matrícula, pasarás a cuarto, por ejemplo. Y acá deberíamos cambiar a cuarto ciclo a Manuel. Entonces, los datos aquí estarían modificándose y nunca sabríamos en qué ciclo ha estudiado. Entonces, el ciclo no va a ir acá, va a ir en otro lado, donde yo pueda tener un historial de los ciclos que está cursando el estudiante. Eso, por ejemplo, ¿dónde estaría? En lo que me dijiste anteriormente. ¿Dónde estaría? En unidad didáctica, ingeniero. No, ahí no. En el aula. Aula o No, tampoco. Aquí están los nombres de todos los estudiantes. Aquí vamos a tener los nombres de todos los estudiantes.
Pero yo, por ejemplo, si yo quisiera saber en qué ciclos ha estudiado, qué ciclos ya viene cursando, ¿dónde estaría? En lo que me dijiste anteriormente, Manuel. ¿Dónde? En la matrícula. ¿Matrícula? En la matrícula. En la matrícula se guardan todo tu historial de ciclos en los cuales estás estudiando. ¿Ya? Pero el ciclo acá va a ser muy cambiante. Yo voy a estar modificando acá el ciclo y voy a tener siempre el último ciclo. O sea, el próximo año, por ejemplo, voy a tener acá ciclo 5, pero no voy a tener historia del cuarto ni del tercero. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Eso va a estar, sí, pero no tal vez acá, sino en otro lado. ¿Ya? Entonces lo vamos a quitar de acá y de ahí vamos a ir viendo dónde debe estar. Bajo lógica, eso lo vamos a ir trabajando. Ahora, vamos considerando por el momento esos. ¿Ya? Estos van a ser mis claves. Voy a cambiarle de colorcito ahí para que... Y estos van a ser mis atributos. ¿Ya? Mis atributos. Entonces, estos son las claves, estos son los atributos comunes. A ver. Voy a hacerlo de línea en línea. Entonces ya tengo. Entonces ahora voy a mi unidad didáctica. Vamos a la unidad didáctica. Entonces, así, uno por uno, de caída le vamos a hacer. Se vea mejor. Rescatamos eso. La unidad didáctica. ¿Cuál sería su clave de la unidad didáctica? ¿Cuál sería la clave de la unidad didáctica? ¿Cuál? Ingeniero, le digo, en la unidad didáctica también le generan un código, Claro, sí. entonces sería el código de la unidad didáctica. Código, unidad didáctica. El nombre de la unidad didáctica. El nombre. Esta sería la clave primaria, ¿no? Porque toda unidad didáctica va a tener un código diferente. Nombre de la unidad didáctica. ¿Qué más? Responsable de la unidad didáctica. ¿A qué te refieres con responsable? El docente. El docente, no. No, porque si hoy vamos a suponer que un docente dicta la unidad didáctica taller de base de datos en este ciclo y el próximo ciclo lo dicta otro docente. Deberíamos estar cambiando acá el responsable de la unidad didáctica. Eso no va a ir acá, eso va a ir en otro lado. ¿Ya? Así vamos a ir descartando. Ahora, algo importante para esta unidad didáctica. Por ejemplo, cuando van a sacar tu promedio, cuando sale en tu boleta ahí tu promedio ponderado del semestre, ¿qué necesito yo para sacar eso? Necesito cuántos créditos tiene tu unidad didáctica. Yo debo saber cuántos créditos. Debo saber también número de horas de la unidad didáctica, o sea, cuántas horas esa unidad didáctica
se dicta 2, 3, 4 horas. ¿Cuántos créditos tiene? 4, 5, 6. ¿Dónde está eso? En el itinerario. En el itinerario. Por ejemplo, miren, a modo de ejercicio, ya les voy a dar, es algo que lo he colgado ahí en el grupo, pero por una cuestión que lo vamos a necesitar acá. A ver, voy a ver dónde está el itinerario. A ver, voy a buscar el itinerario. ¿Dónde estaba el itinerario? Ahí, por ejemplo, les he enviado un archivo ahorita. Descárguenlo. Los que pueden descargarlo. Miren, los que lo han podido descargar, este es el archivo que les he enviado, ¿no? Miren, este es todo el itinerario de tu carrera. Tus 3 años. ¿Ya? Entonces, mira, yo tengo unidades didácticas. ¿Ya? Tengo unidades didácticas. Estas unidades didácticas tienen horas. Es decir, a verlo ahí. ¿Ya? O sea, ¿cuántas horas debe llevarse la unidad didáctica? Y tiene el número de créditos de la unidad didáctica. Eso de ahí te dice cuántas horas en el ciclo debes cumplir. ¿Ya? ¿Cuántas horas en el ciclo? Entonces, cuando uno va a armar un sistema como el que estamos tratando de desarrollar, yo debo tener todos los insumos. Por ejemplo, si voy a hacer un sistema de notas, así como debes estar aprendiendo en análisis y diseño de sistemas, yo debo buscar la información primaria. Y si voy a hacer un sistema de notas, yo debo saber cuál es el itinerario o la malla curricular, como se llama en las universidades, cuál es la malla o el itinerario que yo debo tener para saber qué unidades lleva cada carrera. O sea, este es el programa de estudio de computación, solo computación. Y así como hay un itinerario para computación, hay para civil, para mecánica, para industrias, para laboratorio, para enfermería, para... A ver, se me acabaron, creo, los programas. Entonces, para cada programa de estudio hay un itinerario. Y esta es mi data primordial, mi información primaria, o mi recolección de documentos primarios para yo construir ese sistema. Si yo no tuviera las unidades didácticas, ¿cómo sabría yo qué unidades didácticas lleva tal o cual programa? Yo no sabría cuántas horas, no sabría cuántos créditos, y mucho menos a qué módulo, por ejemplo, pertenece. Eso no lo estamos tocando, estamos haciendo algo muy, muy sencillo. Entonces, esta es mi información primaria. De esa manera yo voy sacando muchos atributos. Voy obteniendo los atributos necesarios para armar mis entidades. Entonces, por ejemplo, ya tengo el código, ya tengo un nombre, ya tengo los créditos, ya tengo el número de horas. ¿Qué más me falta? ¿Qué más sería importante saber? Acá sí vale lo que me dijeron hace un rato, el ciclo, por ejemplo. El ciclo en el cual se lleva esta unidad didáctica. ¿En qué ciclo llevo esta unidad didáctica? Eso también es importante, ¿verdad? Yo tengo acá la unidad didáctica, pero acá me dicen qué ciclo lo llevo. Por ejemplo, taller de base de datos, que está en el módulo 2,
Taller de base de datos se dice que se lleva en el ciclo 3. En el ciclo 3. No es este número 4, ese es el número de horas, pero según el dibujito se llevan el número en el ciclo 3. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? 4. ¿Cuántos créditos? 3. Y con estos numeritos se calcula tu promedio al final del ciclo. O sea, tu promedio ponderado, no tu promedio de unidad didáctica.